Es tiempo de ejercitar tu corazón. Tiempo de restauración. Tiempo de aprender. Conversando con Libby Duque. Tiempo de reconciliación. Conéctate. Conversando con Libby Duque. Bienvenido a tu programa. Conversando con Libby Duque. Muy buenas tardes, amigos y todos nuestros vecinos alrededor del mundo. Un saludo para todos ustedes. Bueno, desde aquí, desde la Florida, delicioso clima, como 89 grados de calor. Estamos muy contentos. Hoy tenemos una tarde súper especial, pidiéndole a Dios que todo salga bien, como debe de ser, porque ya ve que hemos tenido un poquitico de problemas con las transmisiones, pero no pasa nada, no pasa nada. Así que buenas tardes a todos y empezamos a saludar a nuestra gente. Bienvenida Valentina, Juanito, mi esposo, bienvenidos en esta tarde y vamos a tener una tarde preciosa, vamos a tener una transmisión linda. Bienvenida a Comunidad Estéreo desde Venezuela, Dios les bendiga. Hermano Yamil Alonso, buenas tardes, Dios les bendiga. Denme un momentito, por favor, les voy a dar un poquito de entrada de lo que va a ser esto tan hermoso, en la cual Dios nos va a dar mucha información. Denme un momentito, hermano, por favor, ya lo recibo. Bueno, hoy tenemos un tema que dice, no sirves para nada. ¿Y dónde es que vamos a ver cuántas veces nos han dicho a nosotros, tú no sirves para nada? Tú tienes este defecto, tú eres un drogadito, tú eres malo, tú no sirves para acá, tú no vas a ser un buen niño, tú no vas a ser un buen esposo. Pero yo voy a dejar de entrar al hermano porque se me va a poner aquí yo más tensión con todo esto que viene, porque es una tarde muy hermosa, le damos gracias a Dios, porque nos permite, ¿no es verdad? Vamos a ver qué pasó, se cayó, a ver, yo lo traigo, dije, yo lo pido, a ver un momentito. Por aquí, a ver por aquí, invitación aquí, la mandé, ahí se la estoy enviando. No vaya a hacer nada más porque en este momento yo soy la que le estoy pidiendo a usted. Buenas tardes, hermano Yamil, Dios le bendiga. Yamil Alonso, ¿cómo está usted? Pastora, muy buenas tardes a todos los que hoy se conectan. Qué bendición poder estar y hacer parte de este programa tan especial, de esta tarde tan especial de bendición para cada uno de los que se conectan aquí en todo el mundo. Sí. Sé que va a ser un tiempo muy bonito. Amén. Muchísimas gracias. Tenemos hoy un programa muy interesante que Dios ha permitido que lo traigamos. Este programa que dice, no sirves para nada. Nos vamos a enfocar, pastor, ¿por qué unas palabras tan crueles salen de alguien cuando dice que existen muchas razones por las cuales llevan a un padre o a una madre a rechazar a sus hijos? Y yo estaba buscando que los principales problemas muchas veces son psicológicos, el alcoholismo, las drogas, depresión, trastornos mentales o quizás los padres, los hijos, qué sé yo. Entonces, yo quisiera que usted, por favor, me dijera su nombre y este tema viene para usted. ¿Por qué tomé yo ese tema? Porque cuando empecé a hablar con usted me dijo, mi tema es el que vive muchos niños, muchos jóvenes, muchas personas adultas y muchas personas de la tercera edad, que en estos momentos, hasta dentro de la misma gente de la tercera edad, viviendo 40, 50, 60 años juntos, se maltratan y se dicen estas palabras que duelen tanto y que marcan en la vida de las personas. Tú no sirves para nada. Entonces, si me haces el favor, pastor, de acá su nombre y quién es usted. No quiero que me diga todavía en qué usted está trabajando, sino que empecemos desde niño, ¿vale? Muy bien, pastora, mi nombre es Yamil Alfonso Nieto. Yo nací en la ciudad de Cartago Valle.
somos vecinos, Sí, 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 vecinos con usted. sí. Un pueblo grande, un pueblo, no es un pueblo pequeño, un pueblo grande del Anteriormente era más Valle, pequeño, pero hace 35 años era más pequeño, pero ahorita eh, es muy ha grande. crecido, Sí. aunque por acá hay un dicho que reza grande y feo como Cartago, ya no es tan feo, no, pero sí es un lugar amplio, grande, una geografía plana. Allá nací hace 45 años, nací en un hogar muy sano, muy conservador. Mi papá era maestro de construcción, mi mamá era ama de casa, bordaba para poder, en Cartago se dan mucho los bordados y bordaba pues para que pudiéramos salir adelante. Muy Sin embargo, famoso. eh, sin embargo, teníamos muchas carencias económicas. De hecho, yo les comparto a mis hijos que cuando estábamos, yo estaba pequeño, vivíamos en una casa muy espaciosa, tenía una sala muy grande, muy Eran grande, grandes, sí, sí. pero resulta que el problema era que no teníamos sino una mecedora, unas bancas que había hecho mi papá y una mesa. Entonces, a mí me parecía, cuando yo estaba pequeño, me parecía extraño que la gente pasaba y preguntaba si estaban alquilando la casa. Y era que la casa se veía vacía Mm, porque era muy amplia y no teníamos cómo ocupar esa casa. Teníamos muchas carencias económicas, había muchas dificultades en el hogar precisamente por esas por carencias carencia. económicas y eso llevaba a que mis padres se estresaran y regularmente cuando mi papá era muy severo, era muy un Muy hombre, yo puedo militar. decir, sí, yo Mm, puedo decir que mi militar. papá era un hombre muy responsable, muy esforzado, un hombre de Dios, en ese sentido, ¿no? Muy responsable, muy esforzado. Nunca lo vi llegar borracho, nunca lo vi llegar a golpear a mi mamá, gracias a Dios no tuvimos esa situación, pero sí era muy severo, era un hombre muy severo. Entonces Cuando había que dice, correr. cuando dice severo pastor, es de lo que emanaba su boca, de lo que él manifestaba, su estrés, su Eh, ira. era un hombre que era muy, había que correrle. Cada vez que decía algo, había una orden, había que marchar de una manera muy fuerte. Y eso estresaba a todos. Eso generaba que hubiese un estrés. Mamá también, pues era una mujer. Ella conoció al Señor cuando ya tenía unos 45, 50 años, pero era una mujer muy iracunda. Eso llevaba a que cuando se estresaban, entonces declaraban ese tipo de palabras sobre todo. ¿Qué hubo? Ya trajo esto, ya trajo aquello, vos sí no servís para nada, no sirves para nada. Fue una constante en la vida nuestra, no solamente mía, sino de mis hermanas, constante, no sirves para nada. Es que yo recuerdo que un día mi papá me dijo, a vos no te faltó sino un batacazo para nacer bobo. Ese tipo de palabras eran, Esa me la va a detener. Esa que la acordemos, por favor, esta palabra que acaba de decir. Y entonces, pastor, perdón, hermano, ya eso generó que se fueran dando esas situaciones, esas dificultades y que fueran marcando mi vida. Yo recuerdo de ser muy bueno académicamente, ocupaba los primeros lugares, sin embargo me sentía muy torpe, sentía mucha torpeza para hacer las cosas. Cada vez que hacía algo, sentía que tenía mucha torpeza al hacerlo. Yo estoy convencido que las palabras tienen un poder no solamente espiritual, sino mental. Generan una barrera. La escritura nos dice claramente que cuando las palabras se lanzan, tienen poder dar vida o de dar muerte, de generar. yo quiero que me detenga ahí, hermano. Las palabras que nosotros usamos que tienen diferentes interpretaciones, dependiendo también en la manera como nosotros la pronunciamos, porque es muy diferente cuando le dicen a uno, es que si este sí no sirve para nada, pues, ¿no es verdad? Como esa risa. Pero cuando también se la dicen, es que si es que esta no sirve para nada, o este es un zángano, este es un idiota, este es una tonta. O sea, esas palabras que parecen hasta de un sentido a veces como de risa, porque empieza a formarse en la casa o alrededor, que los mismos niños, al que más se la montan, como decimos nosotros, al que más como que le tiran duro,
empiezan los demás niños, oye, eres un tonto, tú no sirves para nada. O estas experiencias que estabas viviendo, ¿cuál eran las? Hoy en día estamos de verdad supremamente destapados. Esto no va a afectar a nadie que nosotros digamos las palabras, porque tenemos que ser claros en la manera de cómo nos tratan, porque lo decíamos, viene de la niñez, viene de la juventud o la pubertad y viene hasta la vejez. Y hoy en día los matrimonios se separan debido a los malos tratos o tal vez ni que sean tan graves las palabras, pero a mí alguien me dice eres una estúpida y eres una idiota, que fuera mi esposo, que eso lo acostumbra, you are stupid, dicen aquí en inglés, y yo le digo que yo me volteo, pues. Yo no sé, en ese entonces que la mamá era agresiva, nuestras antepasados en Colombia eran bien agresivas las mujeres. Había violencia doméstica, pero las mujeres también eran bien firmes cuando decían a gritar. Yo más bien cambiaría las palabras de estrés por miedo, porque ¿qué era lo que se manejaba allá en la casa? Claro, pastora. Eso generó un ambiente tirante. Imagínese una situación tirante, continua, constante entre los padres, también entre los hermanos, que generó una condición que fue muy difícil. Eso me fue llevando a criarme de esa manera. Nosotros, pues, frente a la situación económica que era compleja, mi padre ganaba muy bien, el problema era que él no trabajaba en cualquier cosa, ni trabajaba por cualquier cosa. Entonces tenía que tener un buen contrato para poder hacer un trabajo. No era perezoso, solo que él decía que no regalaba su trabajo. Entonces a veces pasábamos temporadas en donde no podía trabajar. Mi mamá bordaba y nosotros le ayudábamos para poder sacar el hogar adelante, pero eso generaba una tensión muy tremenda. ¿Y qué Yo, hacía él durante todo ese tiempo que no estaba trabajando, que veía a su esposa? Porque se ven en Cartago, es muy famosísimo, las mujeres en el andén o la banqueta, dicen nuestros hermanos mexicanos, bordando. Entonces, ¿qué hacía él si no tomaba, si no jugaba? ¿Cómo hacía para no perder la calma? él era muy juicioso en casa, siempre estaba haciendo arreglos, o si no, buscando trabajo, siempre salía en las mañanas Sería a verdad. buscar y todo Sería eso. verdad que iba a buscar trabajo. Pero él era muy juicioso, sí era muy juicioso, solo que Juicioso se quiere generaba decir esa... que era una persona que hacía las cosas bien para nuestros Sí, hermanos eh, salvadoreños, mexicanos eh, y otros eh, países. eso, muy, que hacía las cosas muy bien, no era Ujú. un hombre agresivo, sino que era muy severo. Eso Pero generó que la bueno, grosera era su mamá entonces, mamá era mucho más violenta en el sentido de que era de mucho más palabras. iracunda. Mm. Iracunda nos decía cosas que fueron como generando una situación en mi vida Yo que coloqué fueron, algunas por aquí, si me perdona, porque yo sé que usted no me las quiere decir, pero yo sí las tengo que decir. ujú, Eres un idiota, eres un drogadicto, eres un borracho, eres un depresivo, eh, tienes dudas, tienes miedos, no eres capaz, eres un vago, eres un estúpido, eres un perro, eres una perra. O sea, estoy trayendo todo esto porque esto, y no todo, quizás todo eso te lo dijeran a ti, pero es lo que vivimos hoy. Hoy la palabra más normal entre dos compañeritos en la escuela eres un estúpido. Ese es el saludo. Hola güey, hola estúpido. Esas son las palabras que son chiquititas. Y usted lo sabe en nuestro país, en las otras palabras de largo peso. Cuando tú vas viendo toda esta vida que se va formando, ¿cuántos hermanos son ustedes? en nuestra casa éramos tres personas, tres hermanos, y Tres dos hermanos. hermanas, una mayor, una menor y yo que soy el del medio. Sí, eso fue Uh-huh. generando situaciones. Mi padre, cuando yo tenía 15 años, sufrió un accidente automovilístico, iba en una bicicleta, una moto lo atropelló y murió. Eh, él era el sustento del hogar y cuando murió, yo recuerdo que de una manera continua yo me reprochaba, y recuerdo mucho que me acostaba y me reprochaba y decía, yo por qué no me morí, si yo soy un inútil, o sea, yo no sirvo para nada, mi papá tenía tantos talentos, ¿cómo es posible que él se haya muerto y yo no me haya muerto? De hecho, Pero, pero, eh, pero usted es muy noble porque
si yo tengo una persona como su papá, yo no voy a decir que me voy a alegrar, y lo admiras y lo hablas, que tiene tantos talentos, la nobleza suya era de ver las cosas hermosas de él, mas sin embargo la dureza la miras como algo que era papá, no, era papá, era normal. Eh, Cuando Hay él que, se muere, ¿usted se siente culpable porque se fue o cómo es esa culpa? lo que sucede es que hay que entender algo importante. Yo también debo entender que mis padres fueron criados de una manera muy recia, muy dura. Mi mamá, mi papá fueron Correcto. criados de una manera muy recia y fueron patrones de conducta que fueron llevando cargando y Ujú, llevando ujú, de un lugar a otro. ujú. Cuando él muere, nosotros veníamos con muchas carencias, entramos en una situación más terrible todavía. Pagábamos arriendo en una casa, como dicen por ahí, el refrán dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Mi Ujú. papá era maestro de construcción, pero no tenía una casa propia. Wow. Nunca había hecho una casa. Entonces, cuando él muere, salimos vivíamos en una casa de alquiler y llevábamos 12 años en esa casa. Inmediatamente mi papá murió en el día en que estábamos en el velorio, la dueña de la casa le pidió la casa a mi mamá. Mm. Le dijo, tiene que desocuparme porque ahorita con que me van a pagar arriendo. Empezamos a tener una gran cantidad de cosas. Compramos una casa pequeña con el seguro de la moto que había atropellado a mi papá y nos fuimos a vivir a un lugar eh, eh, popular en Cartago. En ese momento, sin estar mi papá y enfrentando esa necesidad económica, yo empecé a pensar eso. Si yo hubiera muerto, pues yo que soy tan inútil, hubiera sido como una, se me generó eso, hubiera sido un descanso para mi familia si yo no estuviera y estuviera vivo mi papá. Luego de eso, empecé a buscar empleos. En medio de esta búsqueda de empleos, me era como difícil mantener un empleo. Era ese pensamiento, no soy capaz de hacer las cosas. Cada vez que tenía que hacer algo, me daba tanto temor, tanto miedo, que resultaba que no era capaz de hacerlo. Yo pensaba que sí era capaz de hacerlo, pero cuando ya lo iba a hacer, empezaba a tener tantos pensamientos, las palabras venían a mi mente, que al final no lo podía realizar y terminaba perdiendo los empleos. Eso me llevó a volverme depresivo. Yo era muy amable, cantaba, decía cosas, hablaba con las personas, pero en mi interior era muy depresivo. Traté de suicidarme. Recuerdo mucho que un día quise suicidarme tomándome un veneno, pero un amigo mío, bueno, no sé qué tan amigo, pero Dios hizo un milagro, Este, porque le conté que iba a tomarme un veneno y él me dijo, no, con el veneno no se muere, más bien péguese un tiro. Entonces, ¿Qué amigo? no me tomé el veneno, no me tomé el veneno, pero eso me ayudó a no acabar con mi vida, pero sí tenía en mi mente una idea suicida. Yo no puedo estar, no soy capaz, no quiero vivir. Eso me llevó a refugiarme en el alcohol y las drogas. A la edad de los 16 años empecé con el consumo de alcohol y el alcohol me llevó a las drogas. Recuerdo que eh, era muy borracho, mantenía mucho tomando trago. Recuerdo que muchas veces llegué a estudiar borracho o llegaba a estudiar lo que dicen por acá en Guayabado, con la O sea, con cruda, la cruda. después de una noche de copas, mantenía con una botella de aguardiente tomando y eso generó que mi vida fuera un verdadero Cuando desastre. habla de Empecé a drogas, usted empezó a usar lo que encontraba en ese entonces en la calle, como marihuana, bazuco, empecé a tener una gran cantidad de situaciones que fueron afectando mi vida. Eh, Era un pensamiento autodestructivo. De claro. alguna manera, lo que deseaba yo era acabar con mi vida. Yo recuerdo que cuando tenía 17 años, un día me vi en el espejo y me asusté. Estaba totalmente demacrado, tenía los ojos hundidos. Yo tenía 17 años y pesaba 28 kilos. Ay, santo. 28 Era kilos eran como 50 y tantas libras. Estaba en el mero esqueleto. en el mero esqueleto, caminando, por acá dicen en las
venas. Estaba en una situación terrible, en una condición terrible mi familia, peleando con mi familia. Estaba empezando a tener contactos con un grupo de muchachos que servían como sicarios de los narcotraficantes de Cartago. En el tiempo eso fue en los 90, se dio con mucha fuerza Estaba muy la fuerte, entrada del cartel del norte del Valle, el estaba muy fuerte. famoso Arcángel Henao, le conocían como el Mocho y Rasguño, y Ujú, habían amigos que estaban allí metidos y empecé a caminar con ellos. A la edad de los 18 años, un pastor llegó a mi casa y por casualidad llegó a mi casa. Resulta que mi hermana mayor, trabajaba en un supermercado y él iba a comprar en el supermercado y le daba algunos tratados. Un día le dijo que si quería, él iba a la casa de nosotros y nos visitaba. Ella le dijo que sí. Él llegó a la casa a visitarnos y vivíamos en una casa muy pequeña. La casa tenía una habitación y la sala. Y en la habitación vivíamos los cuatro, dormíamos tres personas en una misma habitación. Perdón, cuatro personas dormíamos en una misma habitación. Y era una habitación muy pequeña, eso había que despertarse por la noche, a medianoche, a tomar aire, porque uno se desesperaba en el calor de Cartago. Y estando ahí, ese día, en una casa muy pequeña, el pastor llegó con la esposa, recuerdo mucho, y preguntó por mi hermana. Aquí vive la muchacha Claudia, y Claudia se asustó, no quería recibirlo y se escondió debajo de una cama. Y entonces el pastor dijo, mi mamá dijo, no, pero ella no está. Y él dijo, pero ¿les puedo hacer visita a ustedes? Lo dejamos entrar, estuvo como cerca de una hora compartiéndonos, Claudia debajo de la cama. Y ese día recibí a Cristo. Yo recuerdo que yo no podía dormir si no consumía marihuana. Claro, mi familia no sabía, pero yo tenía que consumir wow. marihuana, si no podría dormir. Pero tu Ese mamá día fue, sabía que estabas metiendo droga, no, pero no no. Ah, sabía, no. no Y sabía. entonces cuando te veía tan flaco, ¿qué te decía? ¿No te maltrataba y te decía Sí, claro, decía que qué estaba pasando, sin embargo, nunca llegaron en a contra? darse cuenta. Sin Wow. embargo, lo que sucedió fue que esa noche que recibí a Cristo, pude dormir sin marihuana. Ese O día sea algo que usted nunca pasó. fue habitante de calle. No llegué a esa situación, gracias a Dios, pero ese día pude dormir sin consumir. Fue un proceso porque el pastor nos predicó como en septiembre del 95. Y en esas mismas fechas, la mamá de mi mamá, mi abuela, recibió a Cristo. Estaba muy mal del corazón y recibió a Cristo y fue sanada en una campaña evangelística. En enero del 96 fue a visitarnos y fue la primera vez que fuimos a la iglesia. Fuimos a una iglesia, llegamos a ese lugar. Recuerdo que a mí me han dicho que en esa iglesia había muchas muchachas y yo fui con esa intención de buscar una muchacha para poder hacerla mi novia. La muchacha más joven tenía 60 años, Ay, pero, madre. pero en ese lugar me quedé y empecé a conocer al Señor, una iglesia pequeña. Allí consagré mi vida al Señor y algo pasó. Dios empezó a obrar en mi vida y dejé de ser el que no servía para nada a servirle a Dios. Después de estar 3 años en esa congregación, el pastor que estaba allí renunció y empezaron a buscar pastores para ese lugar y no encontraron y me dejaron a mí. Por 3 meses me dijeron quédese ahí 3 meses mientras conseguimos pastor. Eso hace 24 años que soy pastor y le sirvo al Señor. Gloria a Dios. Yo tengo algo para preguntarle porque yo conozco muchos casos de los jóvenes que entran en la droga. Yo fumé 25 años y fumar no es fácil dejarlo. Hay que tener de verdad, yo lo hice sin recibir a Cristo Jesús. Yo tomé la decisión y yo le voy a decir, yo no sabía ni qué hacer, pero el día que analicé que dentro de mí, mi ser, mis pulmones podrían tener una enfermedad de un cáncer, veía las paredes como les chorreaba la nicotina en el tiempo del calor, que empezaban a sudar las paredes, hubo en mí la necesidad y miraba el cigarrillo y digo, pero ¿qué control tiene esto? ¿Cómo es posible que esto que no habla,
me pueda controlar a mí. Y usted sabe que el cigarrillo tiene más de 4.000 químicos de lo que tiene el bazuco, la cocaína. Entonces tiene de todo, tiene muerto, tiene de todo. Entonces, yo no entiendo muchas veces, gente, yo lo dejé, conozco a Cristo en el 95, para mí cambió mi vida, me llenó. Muchas de estas palabras sí fueron escuchadas por mis oídos, y el que diga que no, pues que me diga para ir a pegármela, a ver, que me diga cómo era que funcionaba la vida, porque de cualquier manera, si no es un hombre, y usted lo dijo, los padres por su juventud cuando empezaron a tener hijos o por sus vivencias que hayan tenido, lo que sea, siempre hay alguien en la escuela, un maestro, cualquiera te dice todas estas cosas. Pero yo lo que me pongo a ver es, cuando tú recibes a Cristo Jesús, usas la marihuana para poder dormir. ¿Qué conciencia hay de ti como hombre? Porque ahí, no, ahí estás, ya has intentado suicidarte, ya no tienes papá, tienes 2 hermanas, estás viviendo en una situación paupérrima muy grave, no hay dinero, no hay ni siquiera para uno tener una comodidad de tener otro cuarto. ¿Qué hace que tú digas, yo quiero conocer a Jesús? O que tú aceptes, ¿qué conexión hay ahí? Porque yo pienso que es que uno tiene que, hubo una parte que usted dijo, yo me miré al espejo y me vi lo que yo era. Y me vi el esperpento, la muerte reflejada en el espejo. Yo le diría que este tema lo hubiera llamado la muerte reflejada en el espejo, porque darse uno cuenta de lo que uno es, ¿qué hace? Explíquemelo, pastor, porque yo entiendo la mía, pero la suya, todo lo que ha vivido, ¿qué hay? ¿Qué hace que tú dices, esta noche aquí yo recibo a Cristo y mi vida cambia? Porque hay gente que recibe a Cristo 3, 4 veces, 5, se convierten, vuelven y se salen y parecen jugando fútbol. ¿Qué hace que seriamente hemos tenido muchos pastores que han sido valientes y se han quedado y no se han dejado dominar por esta droga o por este cigarrillo o por este alcohol? Bien, yo considero que todo tiene que ver con un llamado de Dios. Es Dios el que llama. Y ese llamado de Dios es, eh, uno no puede negarse ese llamado. Dios, Estar predispuesto sería sí, Dios ya me llamó. Yo recuerdo que yo tenía un interés, una intención, un deseo de buscar cambiar. a Dios y de querer cambiar, de Ajá. salir de esa situación. Sin embargo, ese día que yo me miré al espejo, yo dije, yo tengo que salir de esto, pero no soy capaz. Yo no puedo. Y en ese momento, Pastor, deme un break. Entonces, ¿qué hay ahí? Que usted, el orgullo, la vanagloria, el dolor, todo se convirtió más bien en una barrera, pero cuando usted recibe a Jesús y dice, yo reconozco que necesito ayuda, que yo no soy capaz, y se baja ese orgullo, porque el altivez se convierte en todos estos problemas que hemos leído, la persona se vuelve altiva, y Dios al altivo no lo ama. y lo que Dios al altivo no lo quiere. lo que sucede es que en el momento en que el hombre cayó, el varón cayó, una fortaleza que tenía el varón, que es la fortaleza de proteger, de guardar, se convirtió en una debilidad, y es el orgullo. Por eso es que en las iglesias cristianas hay más Gloria a mujeres Dios. que hombres, porque las mujeres son más vanidosas, pero menos orgullosas. Pero los hombres somos más orgullosos. Ustedes Altivos. ven, altivos. Es Altivos. interesante saber que un hombre nunca reconoce que está perdido, por eso es que no pide dirección. Si le tocan la cabeza, no me va a tocar porque a mí no me tumba usted. Es, Y esos son los entonces, que, el, el, Dios mío, el altivos. orgullo, pero para poder, pues, conocer al Señor y recibir su bondad, uno tiene que entender que solo es Dios el que nos puede ayudar. Yo ese día le dije al Señor, Señor, yo solo no puedo, y el pastor no había ido a la casa, pero yo le dije, Señor, algo tiene que pasar. Ese día, cuando mi papá murió, yo lloré mucho, y ese día me sequé las lágrimas y dije, yo nunca vuelvo a llorar en mi vida. 3 años después, tenía 18 años, lloré frente a ese espejo y le dije al Señor, Señor, yo necesito que alguien me ayude. Y ahí fue cuando llegó el pastor, cuando Dios envió a ese pastor y él empezó un proceso con nosotros.
y mi vida se entró en ese proceso, Dios obró en mi vida y me sacó adelante. Como le venía diciendo, cuando llegué a los pies de Cristo, Dios me dio valor, me dio fuerza, me dio capacidad. Pude entender que era un instrumento útil en las manos de Dios. Y por muchos años le serví al Señor como pastor, pero en el 2019 tuve un accidente muy tonto. No, pero espérame, no se me vaya muy lejos. ¿Usted consiguió la novia de 60 o se consiguió otra más jovencita ya? A ver, cuénteme a ver qué pasó. Yo empecé a servir al Señor soltero. A los 21 años salí como pastor soltero. Estuve sirviéndole al Señor como pastor soltero por 8 años, por 7 años, en dos congregaciones. Estando en Marsella Risaralda, cerca de acá de Pereira, eh, con- eh, me invitaron a predicar a una iglesia, la iglesia de Chinchiná. Fui a predicar a ese lugar y había un hermano que tenía una jovencita y la presentó y dijo que ella estaba cumpliendo 15 años, que quería que oraran por ella. Entonces el pastor de la congregación oró por ella. Cuando terminó el servicio, el papá de la muchacha se me acercó y me dijo, es que le vamos a hacer una reunión a la niña, si usted puede ir y orar por ella. Yo dije, claro, yo voy. Fui a esa reunión y resulta que cuando toqué la puerta, me abrió una muchacha, no era la quinceañera, sino la hermana mayor de ella. Tenía en ese tiempo 18 años. Cuando yo la vi, inmediatamente sentí en mi corazón que ella iba a ser mi esposa. No la conocía, no, pero yo sentí que ella iba a ser mi esposa. En ese momento empezamos una charla, empezamos a conocernos como amigos, luego nos hicimos novios cuando ella tenía, a los 2 años después nos hicimos novios, duramos de novios 9 meses. Yo, aunque viví una vida desordenada, pues nunca tuve relaciones sexuales, ella tampoco, los dos llegamos vírgenes al matrimonio, Mira qué sí se puede. belleza. Yo me Ay, guardé qué belleza. 10 años, 10 años después de conocer al Señor, no tuve relaciones sexuales, no tuve novia, dentro de la iglesia no tuve novias, simplemente me guardé para el Señor. Cuando llegamos a la noche de bodas, tanto ella como yo éramos vírgenes, Mm, y yo puedo decirle, se puede. De hecho, fuimos 9 meses novios, y el primer beso que yo le di a mi esposa, se lo di en el altar cuando el pastor dijo, puede besar a la novia. wow, Ese fue el primer qué beso, privilegio. ese fue el primer beso que le di. Claro, como no sabía cómo hacerlo, se le di como en la nariz, pero sí, Pero le di sí, un beso, fue, anyway. le di un beso. Pero esa fue la historia. Con mi esposa llevamos ya 17 años de casados, tenemos dos muchachos que Dios nos regaló, dos varones que Dios nos dio, y ha sido un hogar muy feliz en medio de luchas y dificultades. Hemos salido adelante y hemos ido adelante. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pero como las cosas, cuando yo les dije, detengan esto acá, lo que nosotros declaramos, o yo recuerdo a alguien, no mi mamá, pero sí alguien que tenía que ver de mi familia, que le decía a sus hijos, te voy a maldecir si no haces esto. Y maldición que dijera ella, maldición que le caía. Yo lo veía y yo decía, qué miedo. Ella decía, por tal cosa, si no me haces caso, y lo maldecía, y vas a tener esto, y así les pasaba. Y estos muchachos han tenido muchos problemas de salud. Cuando tú dijiste que tu papá, eh, cuando yo te dije deténlo, ¿qué fue lo que pasó? Que hoy en día tú tuviste un accidente, porque dice la palabra de Dios, y al que te bendijera lo bendeciré, pero al que te maldijera, no dice, pero al que te maldijera lo maldeciré. Y somos de primera, tercera, cuarta generación de maldiciones por las familias, por nuestros abuelos, por nuestros antepasados. Hay mucha gente que dice, yo no traigo nada de esto en mi vida. Claro que sí. Hay gente que son calidad de personas, pero dentro de ellos mismos existen con muchos patrones de odio, de rabia, golpean a sus mujeres, se convierten en personas muy fuertes de vida, patean a sus mujeres, patean a sus niños, tienen una vida, voy a decirlo doble. ¿Cuál fue la palabra que tu papá te dijo?
que tú tienes un accidente y qué fue lo que pasó. Bien, yo en el 2019 tuve un accidente muy tonto, fue Oiga lo muy, que acabas de decir. ujú, Oiga sí, un lo que accidente acabas de decir. parece muy sencillo, ¿no? Estaba limpiando un mueble con mi esposa en el patio de la casa, estábamos después de limpiarlo tratando de entrarlo a la casa, el mueble se atrancó, yo lo empujé con fuerza para que pasara, el mueble golpea una pared y se devuelve y me pega en la boca. Cuando me golpea en la boca, me tira hacia atrás y atrás había una Ah, columna o de sea, hormigón una base de que sostiene eso, la casa. que sostiene la casa y me golpeé la parte de atrás de la cabeza. Sistema De hecho, nervioso y todo. de hecho, en ese momento no sucedió nada. Yo quedé con un fuerte dolor de cabeza, pero no pasó mayor cosa. Al otro día, yo servía como copastor en una iglesia, fui a hacer algunas labores en esa iglesia, regresé en la noche y empecé a tener mareos. Eso fue el otro día del golpe. Me acosté a dormir y dije, mañana voy a amanecer bien. Al Bendito otro sea día Dios. me levanté y se me olvidaban cosas. Yo no recordaba cómo se llamaban mis hermanas, cómo se llamaba, cómo se llamaban ciertas cosas. Decidimos ir a urgencias, pues lamentablemente el sistema de salud colombiano es muy Terrible, deficiente. terrible. Entonces me dijeron Ha vaya para... sido, es y no termina. Discúlpeme, pastor. Entonces, lamentablemente me dijeron vaya a su casa y tome ese Acetaminofén y, y descanse. Me dieron 2 días de, de reposo. Eso fue un viernes. Ese viernes yo traté de reposar, de estar en casa y al otro día, el sábado, estaba hablando despacio. Hablaba, ¿qué? O sea, hablaba como si fuera tartamudo. Entonces empezó un proceso. Con Porque, revolución despacio, con una revolución entonces, despacio. eso se llama dimetría. Empecé con dimetría, a no poder hablar de una Más manera fluida. rápido. Y entonces empezamos a tener esa situación de nuevo. Un dolor de cabeza muy fuerte, olvidos. Entonces, Dios santo, no, Dios. no me acordaba cómo se llamaban mis hijos o cómo se llamaba mi esposa. Y recuerdo que en medio de todo eso, un día yo dije, no, yo estoy mejor. Salí a hacer una vuelta y cuando iba a regresar a mi casa no me acordaba dónde vivía. Empecé a tener esas situaciones. Debido a eso, tuve que renunciar a esa congregación porque no era capaz de desarrollar el ministerio, no era capaz de hablar, tenía los problemas a nivel del dolor de cabeza tan fuerte. A veces iba a la iglesia y vivía como a 4 cuadras de la iglesia, pero para devolverme de la iglesia a la casa me demoraba 20 minutos, porque caminaba y me tenía que prender de las paredes. En ese momento vivíamos en Santa Rosa, nos vinimos a vivir acá a Pereira. Y volvió otra vez la misma situación. Yo recuerdo que llegamos a Pereira y lamentablemente algunas personas empezaron a decir que yo me había vuelto loco, que estaba en una casa de reposo, me llamaban y me decían, ¿verdad, pastor, que usted se volvió loco? Sí, ¿Verdad soy que? loco. El hecho sí, Entonces sí, estoy loco. yo decía, Claro que sí. yo les decía, no, pero a veces se generaban situaciones. Estando acá en Pereira, el problema escaló, se puso peor el asunto. Recuerdo mucho de que empecé a tener desconexión. Entonces, a veces estaba sentado en el comedor y yo me acordaba que estaba sentado en una silla en el comedor y aparecía acostado. Y entonces yo decía, ¿pero por qué estoy acostado si yo estaba sentado en el comedor? Le preguntaba a mi esposa y ella me decía, usted se paró, salió y se fue y dijo que iba para la iglesia. Lo alcanzamos y nos tocó venirlo a acostar. Qué En, dolor. en ocasiones me decía, usted dijo que se iba para donde su mamá, mi mamá murió hace ya 12 años. Entonces decía, usted decía que se fue para donde su mamá, pero su mamá no está viva. Entonces empecé a tener desconexiones,
recuerdo mucho de despertarme, por ejemplo, y no reconocer a mi esposa. Entonces yo miraba a mi esposa y decía, ¿esta señora quién es? Yo Wow. porque estoy acostada con esta señora. Me levantaba y no reconocía la casa, no reconocer a mis hijos, o a veces no lo reconocía, pensaba que mis hijos todavía estaban pequeños. Entonces los confundía con mis cuñados y preguntaba, mi hijo mayor se llama Juan y mi cuñado menor se llama Daniel. Y yo decía, pero Daniel, ¿por qué está aquí? No, que es Juan. Yo decía, pero Juan está pequeño. Fue una época muy difícil. En ocasiones no recordaba cómo me llamaba. Y era la situación de no poder hablar con fluidez. Fue muy difícil porque estuvimos en ese tiempo aquí en este lugar sin trabajo y yo iba a buscar empleo y la gente me decía, usted tiene problemas de locura, ¿cierto? Usted es bobo. Y recuerdo que volvieron otra vez las palabras. Es que usted no, para esto no sirve, usted para estas situaciones no sirve. Fue un tiempo muy oscuro, muy difícil, una economía muy fuerte, pero Dios no nos desamparó. Fue muy bueno Dios, nunca nos desamparó, nunca nos tuvimos que acostar con hambre, nunca tuvimos que tener una situación en donde nos echaran de una casa por no pagar arriendo. Dios Bendito sea el Señor. nos sostuvo, Gloria pero era a Dios. muy complejo porque en ocasiones yo miraba a mis hijos, miraba a mi esposa y no lo reconocía y yo decía, ¿esta gente quién es? ¿Yo por qué estoy aquí? Me despertaba y no reconocía la casa donde vivíamos. Era muy difícil, fue un tiempo muy difícil, muy complejo. En medio de ese tiempo, yo llegué a pensar que mi vida no tendría ningún otro sentido. Yo hasta ese tiempo había sido pastor por 20 años, 21 años. Yo no sabía hacer nada más. Y dije, yo realmente ya no tengo esperanza, no tengo manera de salir adelante. Estando en esa situación, recuerdo mucho, recibí la llamada de un pastor que había conocido hace muchos años, y me dijo, me dieron su número y quería llamarlo para saber cómo está. Le conté la situación y él me dijo, yo quiero que usted abra una iglesia conmigo. Y yo le dije, eso es una locura. Yo no creo que se pueda abrir una iglesia. Pero mi esposa me había estado diciendo, tenemos que abrir una iglesia. Usted es un pastor, somos pastores. En ese momento, él me dijo, abramos una iglesia, me vino a visitar y me visitó, recuerdo tanto, el 20 de marzo del 2020. Y el 24 de marzo inició la cuarentena. Empezó la cuarentena y nos quedamos encerrados. Pero ese pastor tenía una emisora y me empezó a decir, mándeme mensajes, yo los mando por la emisora. Empezamos de esa manera y yo recuerdo que habían personas que me decían, ¿usted por qué predica? Si usted predica tan maluco, mire que no se le entiende. Y, Mire nomás y, el diablo. y a veces mandaba los mensajes y recuerdo que una señora en una ocasión me dijo, ¿usted es bobo o está loco? ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Y quién le dijo que usted predica? Sin Santo Señor. embargo, recuerdo mucho que el apoyo de mi esposa y de mis hijos fue fundamental. Yo le doy gloria a Dios por mi esposa y por mis hijos. Mi esposa es una mujer muy valiente, muy valiente. Yo he conocido mujeres de fe, pero la mujer de mayor fe que yo he conocido es mi esposa. Ella se mantuvo en medio de todo eso. Y empezamos un grupo en nuestra casa, en la sala de nuestra casa. Empezamos a invitar a las personas. Era muy difícil predicar, era muy difícil hablar. Recuerdo que un día ella estaba cantando y yo iba a entrar a predicar y me quedé con la mirada perdida. Cuando me dijeron que pasara a predicar, yo no me acordaba de dónde Iba a estaba, predicar. ni de dónde estaba. Yo dije, ¿por qué estoy aquí? Me paré ahí y como a los 2 minutos, ya me acordé. Incluso dije por el micrófono, ya me acordé. Y todo el mundo me miró y se rió, pero esa fue la situación. Empezamos en la casa, volvió de nuevo esa Como sombra. laguna, ¿no? Y esa
sombra, usted no sirve, usted no ok. sirve, usted no va a ser capaz, usted no va a poder. Recuerdo que eh, eh, después de haber servido en varias congregaciones, habían Claro, pastores que, que, que me llamaban y me decían, es que usted siempre ha sido, no ha sido tan bueno, ha sido difícil, no ha sido tan bueno. Y fue muy difícil, fue muy complejo ese tiempo. Sin embargo, en medio de todas las situaciones, empezamos a salir adelante. Dios nos conectó con personas de bendición. Eh, Empezó a conectarnos con personas de bendición. Y estamos en un barrio con muchas dificultades. Esta comuna, la comuna de Villa Santana, es una comuna con muchas dificultades. Pero Dios nos plantó en este lugar con gloria una al palabra. Señor. La palabra que Dios nos dio es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la Nosotros gracia. tenemos un ministerio, eh, eh, tenemos una congregación muy pequeña, nos reunimos en la sala de nuestra casa. Sin embargo, aquí algo está pasando, algo está sucediendo. Tenemos un fuerte trabajo a nivel evangelístico, salimos a las calles a predicar en los parques, llevamos la palabra de Dios, tenemos un testimonio muy interesante. Recuerdo que en medio de salir a los parques había un anciano, un abuelito, que nos escuchaba, pero tenía problemas de visión. Entonces no podía venir a la iglesia ni podía ir a ninguna otra iglesia. Él nos acompañaba, iba al parque cada vez que salíamos a predicar. Y resulta que un día fuimos por él para llevarlo al parque para que pudiera estar con nosotros y nos dijeron, lamentablemente, él murió. Pero resulta que cuando murió llevaba más o menos 2 meses de haber conocido al Señor. El Señor se lo llevó. Pudo morir conociendo a Cristo, todo por el trabajo evangelístico que se pudo desarrollar. Estamos aquí en una gran labor haciendo lo que Dios ha querido. Y en medio de todos esos procesos, en medio del desprecio, en medio del dolor y de la lucha, hoy podemos decir que somos unos instrumentos poderosos en las manos del Señor. Así es, amén. Yo quisiera, si me lo permite, pastora, leer un texto de la Escritura Sí, que porque yo le tengo otro. pero yo quisiera leer un texto de la Claro, por Escritura favor, que, el que, tiempo es que, suyo. que ha tocado mi vida de una manera muy especial. Claro que Y sí, es pastor, por favor. Filemón 1, el libro Amén. de Filemón 1, el versículo 10 al 12. Dice el apóstol Pablo a Filemón, te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo fue inútil para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y en él va mi propio corazón. El apóstol Pablo utiliza un juego de palabras. Onésimo significa útil, pero le dice a Filemón, Onésimo antes le fue inútil a usted. ¿Por qué? Porque Onésimo era un esclavo que se había fugado con un dinero y había dejado al dueño. En medio de esa fuga, conoció al Señor y el apóstol Pablo dice, él antes era inútil y ahora es una persona útil porque conoció al Señor. Yo quiero decirle a todos los que hoy me ven y me escuchan que nosotros tal vez nos sentimos así, fuera del propósito, fuera de la unción, fuera de la bendición, nos sentimos inútiles, no adecuados, no capacitados, no, no con el poder y la fuerza de hacer las cosas. Pero Onésimo conoció al Señor y el apóstol Pablo dice, ahora es útil. Pues yo quiero decirle que cada persona que hoy está conectada, que conozca al Señor, incluso los que no le conocen, solo cuando nos acercamos a Dios, es que nuestro potencial puede llegar a ser usado. Y es cuando nos volvemos verdaderamente útiles en sus manos. Yo he visto cómo Dios ha usado la vida de mi esposa, de mis hijos y mi vida para transformar la vida de otros, para transformar comunidades, para transformar el entorno de nuestros lugares. Y ha sido Dios el que ha hecho eso. Gloria Dios ha hecho a una Dios. cosa grande con un inútil, porque en sus manos somos útiles. Eso es Gloria lo a que... Dios. Amén. Fíjense que me hace acordar ahora de una canción de allá afuera que canta una señora, el inútil, y le dice perro de tantas patas. Y digo yo, nadie sabe
la guerra que lleva una persona que trata mal a otra. Y cuando escuché su testimonio, dije, con razón tiene tanto odio, tanta ira, tanta rabia por el ser humano que es el varón. Y aprendí de que uno en realidad, las acciones de las personas, si yo me detengo en este caminar, he aprendido mucho a estar en el silencio. Mi esposo es una persona muy callada. Aquí casi no se escucha música fuerte, eso es un evento. Entonces, dentro mucho en el silencio, él lee bastante y eso me ha adentrado a mí. Yo antes era guarachera, bullosa, todo. Y yo me pongo a pensar en las personas que conozco y me pongo a analizarlas y a verlas y digo, Señor, esta persona tiene tanto dolor, tanta necesidad de amor, tiene tanta necesidad de verdaderamente tener un hogar hermoso, un esposo, un hijo, una familia, que yo ahí salgo y digo, Señor, yo lo único que tengo que hacer es orar por esto. Y esto lo digo con todo respeto. Las personas cuando se dirijan a alguien, no hablen de la manera que hablaban. Eres usted no sabe predicar, usted es un idiota, usted es un tonto, mira cómo habla, tartamudea. Uno no sabe en ese momento qué está sucediendo con esa persona, como le pasó a usted. A, a mí me pasó esta semana, estaba leyendo y sentía tanto dolor en mi garganta de que está tan fuerte el clima y yo digo, Señor, no voy a ser capaz de terminar. Muchos hubieran dicho, ella no sabe ni hablar, ella no sabe ni leer, pero estaba haciendo el mayor esfuerzo para poder hacer lo que el Señor me mandó. Y lo quiero felicitar porque usted ha hecho el mayor esfuerzo, pero yo lo escucho leer la Biblia y es muy poquitito lo que tartamudeó para leer algo. Y eso solamente lo da el Señor y veo que lo hace con integridad y lo hace con amor en el Señor. Y lo más maravilloso es que dice en 1 Corintios 1, 27, 31 en la Reina Valera de 1960, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacerse lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Entonces, el Señor es bueno y en Salmos el Señor dice, todo esto que estamos escuchando y oyendo, usted ya es un pastor y lo puede decir, y yo sé que lo ha dicho cantidades de veces, como dice el Señor en Salmo 147:3. Se nos enseña que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Amén. Cuando hemos sido tan lastimados y tan dañados. Y todas estas personas que han pasado por estos malos tratos, si en drogas o en vicios o en acciones que no están hechas para hacer, y le decimos al Señor, yo no quiero ser así, yo no quiero vivir un cuerpo que no es el mío, yo no quiero usar drogas que no le tengo que meter a mi cuerpo, yo no tengo que hablar más de palabras obscenas y cambiar mi ira y mi odio. Señor, sáname. Cuando tenemos un encuentro y dejamos que nuestro corazón se llene de la bondad de Dios, de lo que Dios cambia al ser humano, es que Dios es real. Y en usted yo lo veo y en mí yo lo veo. A mí me han dicho, ¿cómo has cambiado? Y le digo, gracias, porque yo ya me di cuenta, me miro al espejo y me doy cuenta de lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero servirle más al Señor. Estoy enamorada, estoy loca por Él. Estoy loca, mi esposo sabe que yo amo al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón. Y aquí no se come si no saludamos primero al Señor. Entonces, él es un hombre que también está en la búsqueda de Dios. Y Dios nos ha puesto juntitos para levantar el ministerio que Dios nos ha dado, como ha sido usted con su esposita y con sus dos hijos, que precisamente ya los vimos el día de la madre compartiendo. Usted ya tiene su video con nosotros. Pastor, ¿qué le diría a usted a una persona que ha querido suicidarse, pensamientos de suicidio, por todo este cúmulo, este costal de basura que ha puesto el enemigo a través de la boca de mucha gente, de nuestras familias, de nuestros amigos,
en parrandas, en la casa, por rabia, por ira, por odio. Siempre hay contiendas dentro de los hermanos, hay la burla dentro de los hermanos y han hecho un daño en el corazón de ellos. Muchas madres les dicen a sus hijas prostitutas, les dicen esto a los hijos, todas estas palabras, y se quedan adentro. Y con el tiempo, eso que le dijeron, como le pasó a usted, que le dijeron, eres un tonto y te vas a quedar un tonto. Mira, y casi te quedas tonto, no sirves para nada. Pero cuando Dios, entregas tú tu corazón a Dios, dice, no, claro que sí sirves y me sirves para mucho. Tantos años de pastor, un buen padre, un gran esposo, una persona que hace un bien a la sociedad. Eso es lo que nosotros anhelamos ser, cada persona. El que no anhele ser buena gente, ni siquiera para la sociedad, ni siquiera para su vecino, ni siquiera para su familia, déjeme decirle, reciba a Jesús en su corazón porque necesita que su vida cambie. Eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. Queremos servir a la humanidad. A veces decimos, es que yo quiero servir a la humanidad, pero no pagamos el precio. Pensamos que brincando como el caballito y solamente porque vemos el billete, es que así es que vamos a hacer. Yo oro por usted, acuérdese que yo estoy orando, pero no se olvide que por acá la situación está muy mala. Eso no lo haga. Y si alguien le dice eso, recuérdese que eso es una mentira, que lo está metiendo aquí donde usted no sirve para nada, porque le están diciendo, si usted no paga, usted no sirve para nada. Amén. Pastor, Amén. denos ese consejo para las personas que han pensado en este momento tal vez, o que vayan a pensar, me voy a suicidar. Quiero terminar con mi vida, no sirvo para nada, la economía, la vida que están llevando, el mundo que estamos viviendo, tan horrible es. Esto está fuera de control y vienen momentos muy difíciles donde la gente va a quererse suicidar. Y viene la palabra y dice que se quieren suicidar y ni siquiera el suicidio, ni siquiera la muerte los quiere llevar. Amén. Amén, Entonces, pastora. Yo, amén. yo podría decirle a esas personas que sienten que no tienen esperanza. Amén. Yo me sentí así. Está hablándole a alguien, no que le habla desde desde no ve el toro desde las barreras, sino que estuvo ahí en la lidia. Está Amén. hablando una persona que Que la ha sentido vivió, que la vivió. el peso de la Amén. depresión, el peso del cúmulo de cosas y que un día dijo, esto la única forma es morir. Le estoy diciendo que el único que puede llenar esos vacíos y cambiar esos pensamientos es Dios. Y que Dios escucha nuestra oración. Dios me escuchó. Amén. Yo, una de las cosas que yo tengo es que soy muy llorón, pero Eso está Dios me escuchó bonito. en ese cuarto, en ese cuarto Mm. hace ya 26 años. Dios oyó mi clamor. Yo le dije al Señor, Señor, ayúdame. Yo no puedo solo. Recuerdo que cuando yo fui por primera vez a la iglesia y recibí a Cristo en la iglesia, yo era un muchacho vago, tenía el vocabulario de los muchachos. Recuerdo que el pastor me dijo, Yamil, pase adelante y ore. Me puso a orar a mí, me dijo, ore, dígale algo al Señor. Y yo recuerdo que yo pasé con una vestimenta terrible, había apagado un cigarrillo en la puerta de la iglesia. Entré a esa iglesia, pasé al altar y yo le dije, Zarco, ayúdame. Eso fue lo que yo dije. Ese era el vocabulario de los muchachos de ese tiempo. Y yo dije, yo levanté los ojos al cielo y le dije, Zarco, ayúdame. Y Dios escuchó esa oración tan simple, tan vasta, tan mal dicha. Mi Dios la escuchó. Dios está al alcance de Gloria una al oración. Señor. Amén. Y a esas personas que están desesperadas, incluso cristianos. Yo sé que hay cristianos que sufren de depresión. Yo sé que hay cristianos que en este momento están pensando en el suicidio. Sí. Recordemos que en el tiempo de la pandemia hubo varios pastores que terminaron con su vida. Hay pastores que pasan por depresión. Quiero decirles a esas personas que Dios está al alcance de una oración. Cuando nosotros levantamos una oración, yo recuerdo que estando aquí en el 2020, estando acá,
Un día me arrodillé y le dije, Señor, yo no puedo seguir así. Esto que pasa en mi vida no puede seguir así. Yo te necesito. Necesito que me ayudes con algo. Que me ayudes. Porque yo lo único que sé es servirte. Y Dios escuchó mi oración. Dios escuchó mi oración. En este barrio conocen, ni siquiera saben, pero dicen, él es el gordito que sale a predicar. A mi esposa le dicen, usted es la que canta en las calles. Nos conocen como una opción, como alguien que da vida y que bendice. ¿Qué le puedo decir a una persona que está en depresión hoy? Dios está al alcance de una oración. Antes de hacer cualquier cosa, ore, busque al Señor y sé que Dios va a responder. Hay gente que me dice, pastor, pero yo estoy tan deprimido y tan ansioso que no sé ni qué decir. Yo también estuve así. Y lo único que me salía de mi boca era, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y Dios me ayuda. Dios está al alcance de una oración. Pastor, podemos dar su número de teléfono si alguien necesita que ore para sanidad. La droga es un demonio. No hay que ponerle florecitas al diablo, que el Señor lo reprenda. Hay gente que le dice, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Y pero por qué no tiene poder? Para ti, porque no le has creído a Dios, lo has tomado como un juego. En el momento que tú tomas autoridad y que sabes que puedes controlar todo eso que está en ti y empiezas a ver la mano de Dios, porque yo también estuve ahí. La autoridad de Dios, Dios la da. Si tú quieres ser liberado, alguien te puede ayudar. Solito no se puede. Cuando yo dejé el vicio, yo sí también le dije a Dios, yo necesito porque sola no soy capaz. Y gracias al Señor, escuchó mi ruego, escuchó a mi hermana Alba, que quiero que por favor ore por ella, por sanidad. Ella tuvo un sueño y le dijo, mi mamá me dijo, o ella me dijo, mi mamá te vio con una Biblia en la mano. Y yo riéndome le dije, ay, por Dios santo, ya me va a ver, ya me verá ella con una Biblia. Me dijo, tú vas a estar predicando el Evangelio. Pues déjame contarle que he predicado en todo lado. Y vivo orgullosa de ser esa mujer que sirve para el Señor, que ha predicado el Evangelio con amor y gozo. Y sé que Dios utiliza estas manos a mi edad que tengo y sé que el tiempo que me queda, le oro al Señor. Cuídame, Padre, porque uno puede caer, pero cuídame, Señor, porque yo lo único que quiero es servirte porque me he enamorado de ti. Pastor, su número de teléfono, ¿dónde lo pueden 320, buscar? sí, 320-769-3087. Y también está su página de Facebook, Sí, a mí me encuentran como Yamil Alfonso Nieto. Yamil Ahí con Y, Y, con I de yuca, Y de yuca y L al final. Yamil. L, Yamil, Yamil. Yamil, Yamil Nieto, ¿no es verdad? Yamil Alfonso Nieto. Alfonso Nieto, para oración y todo. Vive en un barrio caliente, como decimos nosotros, pero Dios tiene un ministerio y Dios es el que tiene contada la vida, contadas las horas y contados los momentos. Pastor, yo le quiero dar las gracias. Yo sé que usted es un hombre de fe, un hombre de Dios, yo no lo conozco. Yo he puesto en su corazón ir para diciembre, si Dios Amén. permite, al aniversario de Conversando con Liby Duque, más o menos entre el 15 y el 20 para ir para Colombia, porque queremos hacer una actividad grande en ese parque. Y si Dios nos lo permite, nos vamos a conocer. Ahí están invitados ustedes y la hermana Lina María y su esposo. Y yo sé que Dios tiene planes. Dios tiene un buen tiro. Ahí donde mira, ahí es. Amén. Amén. Eh, si se quiere despedir, pastor, por favor, se lo Pastora, quiero agradecer de antemano. Si quiere decirnos algo, si quiere orar, yo no sé qué quiera hacer, yo pero quisiera, siento en mi corazón decirles que estamos en un lugar muy complejo y alguien podría llegar a pensar que estamos acá porque toca, ¿cierto? Pero yo sí quisiera decirles que nosotros
estamos acá por una palabra del Señor. Ujú. De hecho, yo he tenido varios ofrecimientos. Dios ha sido muy bueno. Yo he tenido varios ofrecimientos para irme de este lugar y fundar iglesia en otras partes. No solamente de aquí de Pereira, sino del país, incluso por fuera del país. Pero nos sostenemos acá y permanecemos acá por una palabra del Señor, porque sabemos que Dios nos puso en este lugar para bendecir. Quisiera decirle a las personas que están en diferentes lugares donde dicen, esto aquí es muy duro y no se está dando el fruto que se espera. Ujú. Si Dios te puso ahí, vas a florecer. Va a llegar un momento en donde vas a ver tanta bendición que vas a llorar de alegría. En Y, donde estamos, perdón. Y quiero pedirles a la gente que quieran apoyarlo al ministerio del hermano Yamil desde aquí en los Estados Unidos. Me pueden preguntar, hay una agencia que yo les puedo dar para que ustedes donen. Son gente que viven de vender ropita de segunda. El pastor no puede salir a trabajar como salen todo el mundo por su condición, pero su esposa y la que hace más que todo, no sé qué hacen para vivir, pero son gente que están en una comuna, no sé si se dice así, en un lugar sí, sí. que no es, vamos a decir, el mejor lugar, como dice él, pero tiene un ministerio grande, un ministerio de amor, y Jesús, cuando fue a predicar, tampoco se fue a los barrios ricos, se fue a los barrios donde estaba la necesidad. Amén, Eh, pastor. yo tengo su número de cuenta por si alguien quiere hacer un envío o algo. Eh, Pastor, le quiero hacer una pregunta. Dios lo ha sanado a usted. Yo me doy cuenta de que Dios ha recuperado su cerebro, usted ha recuperado su habla. Entonces usted es un hombre que cree en los milagros. Yo soy un milagro. Yo soy un milagro de Dios. Yo soy la respuesta de Dios al hecho de que Dios puede hacer milagros. Y creo total y completamente en que Dios hace milagros. Dios ha salvado mi vida de la muerte. En el tiempo en que estuve tan enfermo, hubo varios días en que pensé que me iba a amanecer. Hubo varios días en que pensé que me iba a morir. ¿A Dios usted le me dio protegió. COVID o no? No, no, gracias al No. Señor no me dio, o Pero me dio, esta pero no enfermedad me dio. de que se le vaya la mente, con eso es suficiente, Dios mío. Y Dios en su misericordia nos sostuvo. Gloria a Dios Dios. ha hecho una obra. Y yo quisiera orar por los que están enfermos, los que viven en depresión y los que están sirviendo al Señor y no ven fruto. Amén. Decirles, Antes de eso, por favor, que me coloquen el número de teléfono suyo ahí en la pantalla, por favor. Si la pastora lo puede hacer, como que fuera un comentario, coloque el número de teléfono, pastora, por favor. O los niños, si están viendo, por favor. Es bien importante que lo coloquen. No sé a quién Dios pueda tocar, porque aquí se trata es de que sea Dios el que lo haga, no el individuo que está pidiendo porque quiere. Es Dios el que puede hacer algo y nos puede mandar una bondad por ahí. Amén, pastor. Entonces, claro que si ya está el teléfono acá encima, gracias a todos los que nos han escuchado. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les multiplique. Creerle a Dios, no dudar de Dios, no dudar de esta hermosa palabra. Cuesta, cuesta creerle a Dios. Yo se lo digo porque soy un ser humano. Pero cuando vemos en nosotros esos milagros y vemos en los demás los milagros, en todo, en la sanidad, en nuestra familia, en la economía, pero tenemos que pagar un precio, enamorarnos de ese rey, que uno hace lo que él quiere y se viste como quiere y habla como él quiere, no como yo quiera. Es como él lo pide que lo haga y tu vida va a cambiar. Pastor, su tiempo, Dios le bendiga de antemano y nos muchas vemos gracias, dentro de el miércoles, por favor. Amén. pastora, muchas gracias. Amén. Señor, en el nombre de Sí, Señor. Jesús oramos. Creo que tú eres el que da vida, el que Sí, trae Padre. gozo al corazón. Amén. Cada persona que sufre de depresión, toca Sí, cada corazón. Que cada vida pueda sentir, sí, Señor, Señor. el flujo y el poder del Espíritu Santo, Gloria a ti. llenándoles de gozo y de alegría. Oro por los enfermos, tú Amén, eres el que Señor. está. Amén, Y hoy en el Señor. nombre de Jesús, yo siento Sí. por el Espíritu que hay una mujer con miomas, con problemas en la matriz, con masas. Ahora el Señor está sanando, poniendo su mano ahí, en el nombre de Jesús. Siento de un varón con problemas en la columna.
El Señor está tocando esa columna. Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él sigue haciendo milagros. Oramos por cada persona enferma en el nombre de Jesús. Y oro por cada ministro, cada hombre, cada mujer, que siente que en su vida no hay el fruto que desean. Señor, en tus manos están, porque tú has dicho, separados de mí, nada pueden hacer. Pero tú también has dicho que tú, al que está pegado a la vid, harás que demos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Bendigo cada persona que se conecta. Amén. Bendecimos Señor. el ministerio de nuestra hermana, de nuestra pastora Libby, y declaramos, Señor, fruto y bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amado Bendiciones pastor, para todos. gracias. Villa Santana, aquí en Villa Santana, en Guayabal, les esperamos. La casa, nuestras puertas siempre van a estar abiertas. Para Gloria usted, al pastora, Señor. estamos esperando, estamos orando para que este tiempo sea una bendición en el nombre de Jesús. Gracias, pastor. El Señor le bendiga. No se les olvide que viene el Día del Padre el domingo con el hermano Orlando Castaño. Así que vamos a tener una fiestecita el domingo. Así que, y el miércoles tenemos un programa desde Brasil. Acompáñenos. El Señor le bendiga. Un saludo para su amada esposa, sus hijos y a todos nuestros hermanos y al que va a ver este video. Ponga su mente y su corazón en Cristo Jesús y su vida va a cambiar como cambió la del hermano Yamel, como cambió la mía, la suya también puede cambiar. El Señor le bendiga. Muchas gracias y nos vemos próximamente. El Señor le bendiga. Los quiero mucho. Amén. Bye bye.